Ministro, una más. Estamos pendientes de un desahucio VIP. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, tiene 4 días para tomar una decisión. Pedro Gómez, Audiencia Nacional, no se retire, ministro. Pedro, faltan 4 días ahora mismo y hay una decisión sobre la mesa. O González Amador compra un ático de 1.800.000 o hay desahucio VIP. Pedro Gómez, hemos hablado con el entorno de González Amador. ¿Qué dicen? ¿Qué va a hacer? Javier, es que es un tema personal y particular y que tendrá que ser su decisión, que no la van a anunciar desde su entorno, no nos van a dar ninguna explicación de qué va a hacer finalmente González Amador con ese ático que, recordemos, quiso comprar pero que no pudo hacer frente porque ya tenía una hipoteca anterior, exactamente porque había comprado el piso que está justamente debajo y que fue un fiscalista el que le hizo el favor de comprar ese piso. Eso sí, tuvo que firmar un contrato de alquiler con derecho a compra a razón de 5.000 euros al mes. Ese contrato de alquiler cumple en escasa una semana y, como ayer anunciaba el diario El Plural, tendrá que tomar una decisión: si lo abandona, si reformula ese contrato o si finalmente abona ese 1.800.000 euros y se lo queda en propiedad. Porque, Pedro, solo hay 2 alternativas, ¿verdad? Y son esas 2. Ministro, ley antidesahucios aquí. ¿Cómo lo ve? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué tenemos? Bueno, yo creo que llevamos años reforzando en la política los controles, la transparencia, el saber cuál es el patrimonio que tienen los responsables políticos. En este caso lo que hay es una opacidad absoluta, ¿no? La única línea que hemos conocido siempre es que es un asunto privado. Y yo digo, si fuera un asunto privado, no hubiera estado toda la maquinaria de la Comunidad de Madrid a disposición de la defensa del novio de la señora Ayuso, empezando por el jefe de gabinete de la señora Ayuso, y todos los recursos públicos que han hecho falta para defender, como digo, además con una prioridad máxima, ha sido un asunto prioritario para la presidencia de la Comunidad de Madrid, defender este asunto. Por tanto, tan privado no es. Si no hubiera habido comisiones, cobros de por medio, irregularidades, supuestos delitos frente a la hacienda pública, podría ser un asunto privado, pero no lo es, no parece que lo sea, no parece un asunto privado. Por lo tanto, yo creo que sí, que los madrileños merecen transparencia para saber cuál es la verdad, qué está pasando, y si, como algunos intuimos, lamentablemente todo lo que pasa en Madrid acaba en un ático de lujo. Óscar López, ministro, cuídese, gracias y un abrazo. Gracias a ustedes. Transformación digital, señores. Abrimos apuestas. ¿Qué viene aquí? Una compra, 1.800.000. González Amador, en esto, insisto, hay una vertiente pública, porque es el hombre de Quirón, hasta tal punto de que Miguel Ángel Rodríguez le tiene guardado como Alberto Quirón, beneficiario de esas privatizaciones en Madrid, dice que su empresa no tiene beneficios. La compra, 1.800.000. O vamos a un desahucio. ¿Qué tenemos aquí? Hombre, yo te digo, lo que estamos escuchando. De momento hay una, como mínimo, falta de transparencia y una pregunta ahora mismo, y es ¿qué se hace? o te vas o pagas 1.800.000 diciendo, oiga, yo no tenía dinero, pero resulta que... Pero ¿por qué el ciudadano Amador o González Amador, perdón, tendría que publicar Urbi et Orbi la cuita particular de su contrato? Digo, es esa en concreto. Bueno, es el beneficiario de las políticas de su pareja. Es que eso, como apuntaba el ministro Óscar López, es que quien convirtió en público, de interés público y además con utilización de las instituciones, fue la presidenta Ayuso, que dio ruedas de prensa con las banderas detrás, hablando de este caso, ¿no? Bueno, en todo caso, sea finalmente compre o siga de alquiler, claro que hay una relación, digamos, de interés público, que es que ese ático se está utilizando por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ese ático está dentro de unos ingresos y una operación en la que, como tú apuntabas, está todavía pendiente de juzgar delitos fiscales y de falsedad documental, que son delitos muy graves. Tú lo has dicho. Entonces, claro que hay esas dos ligazones. El hecho de que la presidenta está utilizando ese ático y ese piso que hay debajo, y que además es un señor que ha cometido o que está pendiente... A la quiniela que planteaba Javier, yo le doy a la quiniela de que va a seguir una X, va a seguir de alquiler. Déjame ir a y León. Hemos tenido un problema, y es que quien era responsable de la Guardia Forestal era Vox. Vicepresidente García Gallardo, son sus presupuestos. Era quien negaba esto.
Y hoy este debate está servido allí en Castilla y León. Pablo Fernández, coordinador de Podemos en Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es servido el debate aquí de si aquí ha habido dejación o si esto es algo que desborda lo humano, si aquí ha habido responsabilidad autonómica o no. Hay una clarísima responsabilidad política de Mañueco y del Partido Popular. Yo voy a dar unos datos que creo que son muy elocuentes. En los últimos 13 años el Partido Popular ha recortado un 90% en la prevención de incendios en Castilla y León. El Partido Popular está desmantelando, precarizando y privatizando los operativos de prevención y de extinción de incendios. El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, el señor Suárez Quiñones, ha dicho que es absurdo y un despilfarro mantener el operativo durante todo el año, cuando creo que todo el mundo sabe que los incendios también y sobre todo se previenen en invierno. Y como digo, tienen a los agentes medioambientales y forestales en unas condiciones laborales y salariales absolutamente deplorables, con sueldos de 1.300 euros y contratándoles durante únicamente 4 meses al año. Y por último, desde Podemos llevamos 10 años en las Cortes pidiendo un operativo de prevención y extinción de incendios 100% público durante todo el año y con medios materiales y personales suficientes. El Partido Popular y Vox han votado sistemáticamente no a nuestra demanda. Las consecuencias son evidentes. A día de hoy, 140.000 hectáreas ardidas en Castilla y León. Hoy hay una contradicción política que estamos escenificando y se está viendo en Senado y cámaras autonómicas. En el Senado, el Partido Popular ha puesto el pie en el acelerador y ha conseguido la comparecencia urgente de Margarita Robles, Sara Agesen, ahora Marlaska, mañana Luis Planas. Esta es la agenda nacional. En Galicia se acaba de vetar la comisión de investigación, no va a tener que dar explicaciones Rueda, y se dilata a comparecencia normal la de Mañueco sin comisión de investigación tampoco, o ustedes la van a pedir, ustedes van a plantear eso. Nosotros vamos a hacer varias cosas. Además de pedir una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León, vamos a llevar a Mañueco y al Partido Popular ante la Fiscalía porque consideramos que la gestión de prevención y extinción de incendios es criminal y es negligente y que, como digo, haber desmantelado, precarizado y privatizado el operativo de prevención y extinción de incendios deviene en que, unido al cambio climático y a la crisis climática, los incendios cada vez son más devastadores. Hay que recordar que a día de hoy, este verano ha habido 5 muertos en Castilla y León, con lo cual, además de utilizar la vía parlamentaria y solicitar esa comisión de investigación por la evidente y palmaria responsabilidad política del Partido Popular, de Mañueco y del consejero Suárez Quiñones, también vamos a acudir ante la Fiscalía y vamos a denunciar al Partido Popular de Castilla y León por esa gestión absolutamente criminal y negligente en materia de incendios. ¿Por concepto de qué? ¿Penalmente qué reclaman ustedes? Bueno, consideramos que el hecho de que se desmantele el operativo, que se precarice el operativo, que se tenga a los trabajadores y trabajadoras en unas condiciones absolutamente lamentables, que suceda que empresas privadas, como hemos visto la semana pasada, hagan ofertas de trabajo a través de Infojobs en las que no se pide ningún tipo de experiencia previa en materia de extinción de incendios para ser contratado en un incendio que es terrible, consideramos que todo ello puede conllevar algún tipo de delito, como digo, por haber desmantelado un operativo de prevención y extinción de incendios que es absolutamente vital y completamente necesario para nuestra ciudadanía y que protege no solamente nuestro patrimonio natural, nuestros bosques y nuestros montes, sino también salva vidas. Y creo que también además hay que mejorar las condiciones salariales y laborales de los bomberos forestales, que ni siquiera tienen reconocida esa categoría porque son quienes nos cuidan y quienes nos salvan. Todo eso es lo que no está haciendo a día de hoy el Partido Popular y por eso hay evidentes responsabilidades políticas y, como digo, consideramos que pueden llegar a haber responsabilidades penales. No se retire, señor Fernández, porque todo esto que ahora mismo Podemos está anunciando va camino de tribunales, todo esto ha pasado ya por tribunales. Y lo más alucinante, se lo vamos a contar, es esto. El cártel del fuego, condenado por amañar concursos, condenado por repartirse las labores de extinción, ha vuelto. No solo ha vuelto, ha obtenido 654 millones de euros de dinero público. Ese cártel fue el de 5 empresas que se repartían todo el territorio nacional.
para extinguir los incendios desde el aire. Es el cártel de los medios aéreos. Y lo que están viendo era su área de influencia. Cada uno de estos grupos tenía zonas como Andalucía, Canarias. El grupo Ridao tenía Castilla-La Mancha, Madrid, parte de Andalucía. Avialsa se quedaba con la Comunidad Valenciana y con Cataluña. Bueno, pues este grupo no solo ha vuelto, sino que está ganando más que nunca, porque la condena y la pena fue de 9 meses y han vuelto a licitar. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están recurriendo a las mismas prácticas que aplicaron en su día. Primera, marzo de 2024, primera licitación y queda desierta, como siempre que esto estaba pactado. Nadie, ninguna empresa concurre, ninguna sola. Así que el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Licitar de manera urgencia, adjudicación directa y 10% de sobreprecio. Pero es que 2025, el gobierno, viendo que de nuevo podemos tener esto, aumenta un 43% el precio de la licitación, lo que van a ganar. ¿Qué significa eso? Que por estos medios aéreos, estas empresas ganan un 37% más en helicópteros, casi un 50% más en aviones anfibios, un 45% más en aviones de carga. Y el resultado es que con la revisión de 2025 y la revisión anterior que hay que hacer para que sigan concurriendo, ganan un 97% más. Estas empresas que eran el cártel del fuego han duplicado sus beneficios. Un 97% más significa que ganan el doble de lo que ganaban antes de sus condenas y que siguen operando. Los pilotos hoy protestan, lo han hecho aquí en Mañaneros, diciendo, y este dinero no llega a las plantillas de pilotos porque siguen siendo escasas. Cuando se hacen las licitaciones de este tipo de operaciones, no se cuenta el número de aeronaves, pero no el número de pilotos. Nosotros, el número ideal de pilotos por aeronave sería de 2 pilotos. Ahora mismo estamos en 1,2. Esto supone que cuando no se vuela no hay ningún problema, pero cuando se ocurren ese tipo de situaciones extremas, las tripulaciones hay un momento en que se pasan de actividad, no cumplen los descansos, están en condiciones muy precarias, en bases un poquito muy justas, en tanto en condiciones de descanso y demás. Esto hace que las tripulaciones acaben exhaustas. Pedro Gómez, Audiencia Nacional. Hoy el Diario Público reporta que esto, camino ya de tribunales, esto pasa pese a que ha habido una condena judicial en la Audiencia Nacional. Y es que por esa misma práctica fue por la que fue condenada todas esas empresas, conocido como el Cártel del Fuego, a 9 meses de prohibición de contratar con organismos públicos. La forma era muy sencilla. Cada vez que se presentaba un concurso por alguna autonomía o por el gobierno, lo dejaban vacío, obligando de esta manera a incrementar la partida presupuestaria. Lo hicieron con contratos de la administración pública del gobierno central y también lo continuaron haciendo con contratos que derivaban de las autonomías, pero no solo eso, es que también incluso llegaron a sobornar a funcionarios públicos para que estas mejoras, estos incrementos en algunas condiciones de hasta un 100% fuesen llevadas a cabo. Pablo Fernández, ¿este cártel del fuego es pasado o esto es presente contigo? Este cártel del fuego también opera en Castilla y León y por eso creemos que puede llegar a constituir un delito de prevaricación por parte de la administración autonómica. Como se ve, lo que se hace es privatizar los operativos para que se enriquezcan estas empresas privadas y mantener a los trabajadores y trabajadoras en unas condiciones laborales y salariales absolutamente deplorables. Por eso digo que vamos a acudir a la Fiscalía, porque además de las palmarias responsabilidades políticas, creemos que pueden haber responsabilidades penales. El ejemplo del Cártel del Fuego es evidente y, como digo, también opera en Castilla y León. Por eso también vamos a acudir a la Fiscalía y esperemos que Mañueco y Suárez Quiñones tengan que sentarse ante los tribunales de justicia. Pablo Fernández, coordinador de Podemos en Castilla y León. Gracias y un abrazo. Muchas gracias. Simplemente desde aquí un mensaje de apoyo tanto a Román Cuesta, periodista que ha sido agredido por 3 fascistas, y también a Sara Santolaya, periodista que está sufriendo un ataque descarnado del Partido Popular y de Vox. Creo que el periodismo es muy importante y creo que no podemos ceder a los ataques de la ultraderecha a periodistas que realizan su información y su labor. Vamos a contarlo enseguida porque lo de Román Cuesta efectivamente hoy sube un escalón. Esto ya no es ni siquiera acoso en redes, esto ha sido una agresión física. Se la vamos a contar enseguida. Señor Fernández, gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo. Digo que hay una cuestión que defienden las propias autonomías. Y os planteo aquí, si este cártel del fuego, si esto sigue siendo un negocio fabuloso para algunas empresas, porque las autonomías dicen, es que no hay nadie más a quien acudir, es que estos son los señores que tienen los aviones y no hay nadie más. Si me permite solo una cosita mínima, no quiero chafarle al señor Pablo Fernández, pero Vox ya presentó esta semana denuncia contra Mañueco por homicidio imprudente, porque Vox son los que en todos estos líos de los incendios, vamos, este terrible incendios, los que se están frotando las manos. Dicho eso, es alucinante que lo estén haciendo quienes tienen y han gestionado el presupuesto de esto que estás viendo. Pues ya han llevado a Mañueco por homicidio imprudente. Dicho esto, el cártel del fuego, muy rápidamente, no seré yo quien los defienda, pero hay que cambiar la legislación. Esta es una legislación. Ellos es verdad que están condenados por la Audiencia Nacional, pero han recurrido en casación al Supremo, con lo cual no es sentencia firme. Las penas son muy leves, son de 4 o 6, lo digo de memoria, con lo cual con los atenuantes se queda en nada y vuelven a contratar. Hay que endurecer las penas para que esto no vuelva a ocurrir y que haya alternativas. Las evidencias son las evidencias. Esto empieza con 4 empresas, quiero decir, esto empieza con 4 empresas, se convierte en lo que la policía llamó el grupo de 6 y finalmente se convierte en 14 empresas que son las que fundan la Asociación Española de Compañías Aéreas. Es decir, que es todo un sector que de manera ilícita, además se reunían en un bar, lo plantearon en un bar de mi tierra, se llama El Cruce, en Manzanares. O sea, ahí ellos acuerdan de manera ilícita. La legislación se lo permite. Cuando se presentan las obras y se pueden, en manera ilícita, primero, repartírselo. Se repartían cada una de las empresas una parte de España. Segundo, que cada obra tuviera solo un licitante. Y tercero, dejar algunas desiertas para que viniera ellos. Según la audiencia, han ganado 250 millones de euros. Ahora mismo hay una situación de una trama que continúa y hay un problema. Y hay un problema de los responsables autonómicos que dicen, oiga, nosotros pedimos, licitamos y si no que venga el ejército. Esto es literalmente lo que ha dicho Rueda. Nosotros pedimos cosas razonables al ejército. De Galicia se pidieron elementos imprescindibles. En aquel momento todo esto que contó, cosas que no se utilizaron en Galicia, eso no lo pidió. Y tengo que decir que una petición muy razonable que hicimos fue atendida solo en una parte. Mariano, estamos en esto, porque la denuncia en Castilla y León es claro. Usted no tiene medios, que me lo apague la UME. Cada vez menos medios, 3 años congelados, que venga el ejército. Bueno, pero es una falsedad absoluta de la que parte toda esta teoría, ¿no? Es decir, usted es el que decide qué medios necesita y cómo utiliza los recursos necesarios, o si tiene que pedir más, pídalos en su momento conveniente, ¿no? No, esto obedece a un sistema. Es decir, hay un sistema que tiene todo que ver con una posición ideológica y de intereses que consiste en ir destrozando, desmantelando lo público y privatizando recursos. Y entonces hay una serie de empresas que hacen un negocio monumental también con los incendios. Pero yo quiero volver al paso anterior. Antes de llegar a los incendios hay que prevenirlos. Yo soy hijo de guarda forestal. Me he criado, es decir, viendo cómo se trataban los montes. Y donde se trabajaba y donde mi padre dedicaba más tiempo era en invierno. Era cuando tenía que revisar los montes, ver en qué zonas había que establecer las cortas, que se llamaban, la limpieza de montes para evitar incendios. Y en verano surgían incendios. Pero no surgían los de sexta generación, surgían conatos. Y hasta las cuadrillas de los propios pueblos eran las que ayudaban fundamentalmente a apagar incendios. Estamos en otra situación completamente distinta, pero lo que no ha variado, sino que se ha multiplicado, es la necesidad de prevenir los incendios. Y esa responsabilidad la tiene quien la tiene, y si está reduciendo recursos en un 90% en los últimos 13 años, como ha pasado en Castilla y León, y además los privatiza, y por lo tanto la prioridad de esas compañías es la rentabilidad, son los beneficios, no es el servicio público, pues tenemos un problema muy serio. Pero Jesús, tenemos unos responsables de ello, ¿no? Luego tocará cuál es la responsabilidad del Estado, que puede haberla, pero oiga, empecemos por el principio, no engañemos a la gente, ¿no? Jesús, el ejemplo de tu padre es muy significativo de una época en la que todas esas zonas estaban menos despobladas de lo que están ahora. Claro, por eso digo que la situación es muy diferente. En buena medida es lo que ha ocurrido y es verdad el cambio climático, es verdad las situaciones que se dan en cualquier lugar para los incendios, pero es que lo hemos repetido muchas veces este verano, estamos hablando de Galicia, de Castilla y León, la región más grande de Europa y una de las menos pobladas, y de Extremadura. Es decir,
decir, una representación muy clara de la España despoblada, y eso tiene que ver con lo que ha pasado. Que solo provoca, pues nada bueno, ¿no? Ministro, hoy, incendios, visto esto, hoy la imagen está siendo la de los bomberos negándole el saludo a el responsable en Castilla y León. Echen un vistazo. Esta es la imagen. La imagen es la de la visita real, échenle un vistazo, con los reyes por delante y Mañueco por detrás. Y cuando Mañueco va a saludar a los bomberos forestales, insisto, contratados 4 de los 12 meses, los bomberos forestales le niegan el saludo. Uno de ellos lo ven, hace ese gesto, el de somos un puto despilfarro. Esa era la frase que el consejero de Castilla y León les había lanzado a ellos, el de decir no se puede contratar a esta gente 12 meses porque son un puto despilfarro. Y hoy el debate es de quién es la responsabilidad en todo esto. ¿La responsabilidad es autonómica o, ministro, el gobierno de España se ha quedado corto? ¿Debería haber aplicado, forzado el nivel 3 y tomado el mando? Bueno, yo creo que una vez más en esto pasa como siempre, ¿no? Al final quienes generan esa polémica buscan el empate para luego decir que todos son iguales. Mire, vamos a los hechos, una vez más, hechos, datos. Las comunidades autónomas son las competentes de la prevención y también de la extinción, salvo que saltemos a ese nivel 3 que decía usted. En efecto, es verdad que en casos como el de Castilla y León no es nuevo. Ha pasado muchas veces, no es que sea la primera vez, no es que nos haya pillado imprevisto, se sabe que faltan medios, se sabe que hay una masa forestal que es más grande que en otros sitios, porque Castilla y León es la comunidad más grande de España, con mucha masa forestal, y por lo tanto debería haber una inversión acorde con esas necesidades para la prevención, que todos sabemos que está fracasando. 1. 2. Hay un problema desde mi punto de vista de fondo en la derecha, porque hay un doble negacionismo. De una parte se niegan los efectos del cambio climático, se niega, es más, se alimentan bulos, tópicos que todos escuchamos de no, al revés, es peor proteger el medio ambiente porque proteger el medio ambiente es lo que está haciendo, por culpa de los ecologistas, no se está cuidando el monte. No es verdad. Hay un fracaso de políticas que han provocado la despoblación, que han hecho que la gente abandone el mundo rural, hay una falta de cuidados, hay una falta de prevención, hay un negacionismo del cambio climático y hay un negacionismo de lo público. Durante muchos años se han aplicado recortes en los servicios públicos, hay un mensaje siempre subliminal de que es mucho mejor privatizar todo, de que es mucho mejor recortar en gastos que son, a la vista de los ojos de la derecha, innecesarios, y luego pasa lo que pasa. Por tanto, claro que hay un problema de cambio climático en un país mediterráneo como es España, que está doblemente afectado por ese cambio climático. Y por supuesto que hay que reforzar los servicios públicos. Y por supuesto que tienen la competencia de las comunidades autónomas. ¿Y qué hemos visto este verano? Que estábamos todos viendo cómo las comunidades, con toda normalidad, hablaban con el gobierno de España para pedir más medios, hasta que un día apareció el señor Feijóo y decidió montar un lío. Yo me imaginaba al presidente autonómico de turno con una mano llamando al gobierno de España para pedir la UME y con la otra escuchando a Feijóo para decirle que montara un pollo. Oiga, en un Estado autonómico como el nuestro lo que hace falta es cooperación, lo que hace falta es lealtad institucional. Y yo espero que el Partido Popular, y de imágenes como la que usted acaba de mencionar, haya sacado una lección. Hace falta un pacto de Estado, como ha dicho el presidente del Gobierno. Sentémonos a una mesa, veamos cuáles son las competencias de cada uno, veamos qué recursos tiene cada uno, porque yo sé que el Gobierno de España en los últimos años ha reforzado sus medios. Hemos aprobado una ley de bomberos forestales. Pero, ministro, lo que no sé es qué han hecho esas comunidades autónomas. Es más, le digo, si ustedes ven que el Partido Popular en aquellas comunidades, en 2 en concreto, en Galicia y en Castilla y León, no lo están gestionando bien, el Estado sí tiene, el Estado central, autoridad para declarar el nivel 3. Ustedes no han forzado ese nivel 3. ¿Por qué? Bueno, me imagino cuál sería el debate hoy si hubiera ocurrido eso, ¿no? Yo creo que nosotros creemos en la España autonómica, creemos en la cooperación, creemos en que las comunidades autónomas tienen que cooperar con el gobierno de España. Y si hay que revisar lo que sea, se revisa. Es más, le decía antes, ha habido muchos casos donde, y se ha visto, el gobierno de España ha sido transparente, se ha dicho los medios que había a disposición, se ha dicho 1.400 miembros de la UME en la lucha directa contra los incendios, 2.000 en tareas de refuerzo o de turnos, agentes de la policía y de la Guardia Civil, sobre todo de la Guardia Civil en el mundo rural, las brigadas de extinción de incendios que dependen del Ministerio, del MITECO. Y muchas veces no sabíamos cuántos medios había de las comunidades autónomas. Ya está. Vamos a apagar los incendios. Hay que salvar vidas, hay que salvar propiedades. Por supuesto que sí, esa es la prioridad, apagar los incendios. Pero sentémonos
sentémonos a una mesa, veamos los medios que tiene cada uno, veamos que se puede mejorar, y yo lo que pido es que el PP, una vez más, no haga lo de siempre, que es no a todo, incluso antes de conocer los planteamientos. Yo creo que toda España quiere que haya acuerdos, toda España quiere que reforcemos la lucha contra los incendios, y desde luego, una vez más, lamento que haya ahí una visión de, una vez más, alimentemos un discurso contra la política, contra los políticos, todos son iguales, da igual la comunidad, da igual el gobierno, porque en esa marabunta ganan los de la antipolítica. Y o el PP se mete en la cabeza de que con esa estrategia solo está reforzando la ultraderecha, o lo vamos a tener muy mal todos. Es una agresión a un periodista, 3 ultras a la puerta de su casa y hoy este clima y este himno que llega a San Sebastián de los Reyes, alentado por Corporación Municipal allí. ¿Cómo lo lee usted? Pues muy preocupado. Mira, algunos llevamos muchos años teorizando sobre esto, hemos publicado mucho sobre esto y hemos hablado mucho sobre esto, ¿no? Es verdad, lo decía ahora, creo que era Jesús Maraña, las cosas no caen del cielo. Todo esto que están discutiendo ahora mismo se llama antipolítica. Y la antipolítica tiene unos autores detrás que entienden que les beneficia. Y es un discurso donde la extrema derecha llega más lejos, la derecha se queda un poquito menos lejos, pero al final buscan lo mismo, que es desmovilizar a la gente, alejarle de la política, hacer discursos facilones, machacones, de confrontación permanente, crear esa confrontación y luego denunciarla, como hacen incluso también algunos medios de comunicación, que la crean ellos mismos, crean esa polarización a diario, no hay más que ver algunas portadas muchas mañanas, para luego denunciar que hay polarización. ¿Por qué? Porque la situación real no conviene debatirla. No conviene debatir de por qué España bate récords de crecimiento, por qué bate récords de creación de empleo, por qué suben las pensiones, por qué España está haciendo todo eso mientras recorta el déficit y la deuda. Mejor no hablar de todo eso. O no hablar de todo eso en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de qué hace la Comunidad de Madrid, qué hace la presidenta Ayuso. Mejor no hablar de eso. Mejor generar polémicas estériles y luego pasa lo que pasa. Claro, están hablando ustedes hoy de lo que ha pasado en ese balcón de ese ayuntamiento. ¿Qué esperan ustedes si la propia jefa de filas es la de la fruta, ¿no? Pues esa es la pena, esa es la lástima, el deterioro del debate público, del debate político, del que entienden que sacan beneficio. ¿Quiénes? Quienes no quieren discutir de las cosas de comer, de las cosas reales, de la situación real, de datos, prefieren discutir sobre bulos, sobre mitos, que sobre datos, sobre la ciencia y sobre realidades, sobre números. Es lamentable y desde luego llega muy lejos y no afecta solo ya a políticos, está pasando a periodistas. Estamos viendo cómo se acosa incluso en su vida personal a periodistas que dan su opinión de forma libre, se les persigue, se les amenaza con cerrar sus centros o se va a la puerta de su casa. Es verdaderamente intolerable y tarde o temprano habrá que poner coto a estos comportamientos, que es una estrategia del odio. Acaba de decir que no habrá ni comisión de investigación ni comparecencia urgente de Rueda. Y en Castilla y León, mismo resultado, Ruth García Ribote, el Partido Popular que ha puesto el acelerador en las explicaciones del gobierno, ha citado a 4 ministros esta semana, no va a abrir esa vía express en ninguna de las cámaras. Todo ordinario y todo llano. Sí, Javier, el PP dice sí a las comparecencias de los ministros, pero dice no a las comisiones de investigación, tanto en el Congreso como en los parlamentos autonómicos. Mañana, primera comparecencia de Mañueco en las Cortes de Castilla y León, en un pleno extraordinario, después de que se aprobase en la Diputación Permanente el pasado viernes. Se encontrará con una nueva manifestación a las puertas, como decimos, de esas Cortes, convocada para pedir la dimisión del consejero de Medio Ambiente. Y el turno para Alfonso Rueda será previsiblemente el 9 de septiembre a petición propia, mientras el PP insiste en que la mayor responsabilidad de toda esta gestión de los incendios recae directamente sobre el Gobierno central. Javier Aroca, responsabilidad política aquí, los parlamentos autonómicos están yendo muy despacio, o responsabilidad penal. ¿Esta puede ser una vía? Bueno, la responsabilidad penal es una vía. De hecho, la Fiscalía de Medio Ambiente parece que está actuando. Yo, de todas formas, me niego a incluir os he estado escuchando antes sobre el caso de Abascal y otros congéneres, y yo me niego a incluir en la ecuación política de todo esto la actitud de Vox. Yo creo que lo de Vox hay que dejarlo aparte. Responsabilidad política, claro, pero en eso consiste actualmente el polinomio del Partido Popular, en excluir sus responsabilidades políticas. Primero ha llamado, como hemos dicho en repetidas ocasiones, a la Cámara Territorial a comparecer a los ministros. Por cierto, que le ha salido
salido por la culata, porque los ministros, lejos de abonar las tesis del Partido Popular, lo que están es dando una lección de cómo la administración central, el gobierno central, se ha portado excelentemente, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Interior, como el Ministerio de Cambio Climático o de Transición Ecológica. Pero la prueba de que eso es así, que han querido convertir el Senado en una especie de teatro de su propia incompetencia, es que luego se niega a que sus consejeros comparezcan en sus propias comunidades autónomas, que bueno, si estamos en un Estado compuesto, que comparezcan allí también. Y se están negando comisiones de investigación. Es decir, el Partido Popular repite otra vez la misma estrategia de otras catástrofes, no solamente la de Valencia, sino cada vez que ha habido un acto político que implique asunción de competencias y asunción de responsabilidades, el Partido Popular ha disparado para otro lado, le ha pegado un boleón a la pelota, como decimos aquí, y ha querido implicar a otras instituciones aun a riesgo de desprestigiarlas, como está haciendo, en mi opinión, con el Senado. El Senado está para otra cosa. El Congreso tiene su función, el Senado está para otra cosa. Y por cierto, tampoco es verdad, yo no creo en esa democracia que solamente rinda responsabilidades cuando haya elecciones. Cuando haya elecciones hay la gran responsabilidad. Como dicen los más cursi, es la gran fiesta o la democracia. Pero en democracia se rinden cuentas todos los días, todos los días. Y los medios de comunicación deberían de tener otra actitud democrática y constitucional en ese sentido. Javier Arota, cuídate, gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo a